Formación del día de hoy, vamos con las preguntas. A ver, para el ISSSTE. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy y Revista.cmx. Licenciado Martí Batres o Presidenta, recordamos que en los sexenios anteriores, antes de este movimiento de la transformación, existían hospitales bajo el esquema de APP. Fueron, creo, si no me equivoco, fueron 12 hospitales que estaban bajo ese esquema. ¿Cómo va esta transición de la nacionalización de los hospitales del ISSSTE? Creo que se recuperaron 9 o se nacionalizaron 9 durante el sexenio anterior. ¿Y cómo están trabajando? Si tiene algún informe sobre esto y cuáles son los que faltan. Tengo entendido que estos hospitales que están operando ya nacionalizados, en el ejemplo en Tabasco hay uno y está caminando muy bien, están atendiendo excelentemente a las personas. ¿Cuáles faltan, licenciado Martí? Con permiso, Presidenta. En el caso del ISSSTE, en el sexenio antepasado, se establecieron 4 APPs, 4 asociaciones público-privadas para construir y operar estos hospitales. Uno fue en Tepic, Nayarit, otro en Villahermosa, Tabasco, otro en Susulá, cerquita de Mérida, Yucatán, y aquí en Tláhuac. Esos 4, en un acuerdo del 2024, se resolvió comprarlos, nacionalizarlos mediante compra. Aquí quiero hacer esta predicción: cuando hablamos de nacionalización no estamos hablando de expropiación. Si se cumple el contrato de 23 años, le estaríamos aportando a esa empresa más de 37,000 millones de pesos. Entonces, bueno, con 37,000 millones de pesos, pues podemos construir 10 hospitales regionales. Entonces, queremos nosotros terminar anticipadamente ese contrato, como se señala en el contrato mismo que se firmó, para poder destinar recursos a otras actividades. Sobre todo reduce al erario ese costo. Le quita al ISSSTE una carga, porque pues si estamos pagando 137 millones de pesos, pues esos recursos los podemos destinar a otras obras que el ISSSTE necesita hacer muchas obras y pronto para expandir su infraestructura de salud. De hecho, es una de las preocupaciones de la Presidenta, que nos ha dicho, tiene que haber obra y pronto para tener más servicios, sobre todo en los lugares donde más se requiere. Muchas gracias. Presidenta, Presidenta. doy sobre, porque yo tengo otras preguntas sobre petróleo. Adelante. Ok. Bueno, Presidente, en su reciente visita a la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas, ¿qué avances pudo constatar en relación a su recuperación y avance progresivo, mismo que se dio desde el sexenio anterior, pasado, y que se encontraba en completo abandono esta planta? ¿Cuáles son los resultados sustanciales que pudo ver y que presenta esta planta operada por Petróleos Mexicanos y que contribuirá a garantizar la soberanía alimentaria, dado que reducirá la dependencia del extranjero en este sentido, así como producirá fertilizantes a menor costo para los agricultores mexicanos y, bueno, aprovechar los minerales existentes en nuestro territorio? Vamos a invitar a la directora de Fertinal y al equipo para que puedan presentar los resultados. Son muy buenos. Durante el periodo neoliberal se privatizaron una parte de la petroquímica y los fertilizantes que hacía Pemex. Había una empresa, Fertimex, que ahí en Coatzacoalcos está la planta, que ahora ya se está reactivando, y dice afuera, a ver si la encuentras, Rocío Nale siempre platica esta anécdota, porque privatizan Fertimex y en los siguientes meses prácticamente se cierra la planta y los dueños comienzan a importar fertilizantes. O sea, se cierra toda la capacidad productiva de los fertilizantes en México. Y prácticamente llegó un momento en que todo se importaba, todos los fertilizantes. Hay varias plantas que producían fertilizantes, entre ellas esta que visitamos el fin de semana, Fertinal.
que es una planta que recupera el presidente López Obrador. Ahora ya está produciendo y además se está modernizando. Son tantas sus ganancias que permiten no solamente garantizar la producción de los fertilizantes, sino la modernización de la planta. Fuimos a visitar una nueva subestación de energía eléctrica muy importante para la planta y se está planteando un proyecto que incluye incluso un amoniaducto que pasaría por el istmo de Tehuantepec, llegaría a Salina Cruz y podría llegar directamente a la planta de Fertinal para poder aumentar la producción. Entonces ha sido un gran proyecto. Ahí se muestra, igual que en el caso de la nacionalización de los servicios en el ISSSTE, que las privatizaciones en la gran mayoría de los casos, con algunas excepciones, realmente se convirtieron en negocios para unos cuantos y dejaron de funcionar para la nación. Entonces, afortunadamente ahora estamos dándole continuidad y vamos a invertir más para la producción de los fertilizantes en nuestro país. Estos fertilizantes, la mayoría de ellos, se regalan, se dan de manera gratuita a los pequeños productores de nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y otra parte se exporta. Entonces es una planta de mucho potencial, vamos a invertir todavía más, y el objetivo pues es que se produzcan en México los fertilizantes que se consumen en México. ¿Y reducir la dependencia? ¿O qué? Reducir la dependencia, y además Pemex lo está haciendo junto con los trabajadores mineros, porque hay una mina en Baja California Sur que una parte de la materia prima que se usa para la producción de fertilizantes viene de ahí, es todo el ciclo. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta, dice, en relación a la certificación y a la estrategia de controles de geolocalización e información verificada en tiempo real para reducir o tener mayor control en la trazabilidad y la informabilidad del transporte de hidrocarburos, implementada en septiembre del año pasado como parte de la Estrategia Nacional para Evitar el Robo de Combustibles, coordinada por ASEA, CENER y otras instituciones. ¿Cómo va el avance en este sentido y si se ha logrado incorporar a la mayoría de los transportistas que realizan esta actividad de transporte de gas LP, combustibles o hidrocarburos, con la finalidad de reducir riesgos, así como garantizar la disminución del huachicol fiscal? Sí, ya es una norma, ya tienen que hacerlo. Si ustedes ven en las carreteras, la gran mayoría de los vehículos que transportan combustible tienen un QR, que tienen que tener toda la información. La Guardia Nacional puede pararlos para revisarlo, tiene toda la información. Si por alguna razón no tiene el QR o no tiene la normatividad, entonces es detenido el vehículo. Mañana viene Pemex con Secretaría de Energía para informarles el proyecto de largo plazo, los resultados en 2025 y el proyecto de largo plazo de Pemex para darle continuidad. Y vamos a pedirle a la Secretaría de Energía que presente todo el trabajo que se ha hecho relacionado con el control del combustible en nuestro país, de la distribución, de la importación y la distribución del combustible. Muchas gracias, presidente. Vamos para acá. A ver, basta y luego vamos con Nancy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco y Campeche y Quintana Roo y de Grupo Cantón. Aunque a muchos les moleste, el hecho de hablar del pasado, el hecho de hablar pues, de las administraciones pasadas, muchas veces se olvida precisamente de esta, y cito palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de herencias malditas. Estamos hablando aquí que en el sistema hospitalario a muchos se les olvida que había 90 hospitales que estaban abandonados, los otros 9 que habían mencionado de que estaban siendo rentados, y también se olvida de que prácticamente el ISSSTE estaba desmantelado, estaba privatizado, todo era rentado, todo era, incluso hasta, bueno, hay una situación pues bastante compleja que le tocó pues digamos a la entrada de los gobiernos de 4T abordar, ¿no? Un sistema de salud que prácticamente los medicamentos nada más se concentraban en 10 empresas
que pues era un monopolio pues bastante, pues sí, bastante poderoso, ¿no? En donde había medios de comunicación y había políticos. Todo esto ahorita, dentro de este balance que están haciendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya de esos 90, ya cuántos, ya, no sé si ya todo ya se entregó, ya se pudo. Hospitales, ¿no? Bueno, eso fue de lo de con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso de estos 90. Sí, ahorita le voy a pedir a Zoe que pueda. Y también hablamos de sanear, porque también estaba muy enquistada la corrupción. Hay que recordar lo que en su momento el director Martí Batres hablaba del ISSSTE, de estas pensiones millonarias, bueno, que realmente que estaban sangrando. El mal uso que le estaban dando algunas instituciones, o sea, todo esto cómo lo han ido ya abatiendo, ya para que podamos hablar de un 100% pues ya de funcionamiento del sistema de salud, porque a final de cuentas sí les tocó volver a reconstruir un sistema de salud que estaba pues abandonado, sin especialistas, lo padecimos en la pandemia, sin infraestructura, que se tuvo que prácticamente en algunos casos reconstruir, porque estaba abandonado, porque definitivamente la corrupción, pues nada más estaba la pura fachada, pero realmente no había como tal un sistema de salud. Y ahorita se hablan de cabezas o hay quienes lo quieren manejar así, pero se les olvida lo que hay atrás. Entonces sí que nos puede comentar esta parte que vale la pena volver a rescatar. ¿Quieres comentar lo de los 80 hospitales? Muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, en el modelo anterior, en el pasado, sobre todo con la época del Seguro Popular, lo que ocurría era que los estados solicitaban la construcción de un hospital. El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Entonces, un gobierno estatal le solicitaba a la Secretaría de Salud la construcción de un hospital, el Seguro Popular les daba el dinero para la construcción de ese hospital. ¿Qué es lo que pasaba? Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar. Y casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones y cuando esto no se resolvía favorablemente, iniciaban los litigios. Por eso decíamos tanto que había constructoras con más abogados que ingenieros. Y por eso es que se empezó a dejar todo este modelo de Seguro Popular, este gran, pues casi cementerio de elefantes blancos en obra negra, un número de 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción, ya sea con niveles de avance muy incipientes, casi de cero, o ya en algunos casos con avances importantes, pero al final de cuentas para la gente era lo mismo, era ver una obra que no estaba funcionando. Nos dimos a la tarea primero de empezar a resolver temas jurídicos, y esto hablo de todo el sector, incluso antes del nacimiento del propio IMSS Bienestar. Pero déjenme darles algunos ejemplos nada más de algunos hospitales que iniciaron con el Seguro Popular, que no eran construcciones del IMSS y que el IMSS tuvo que rescatar, y que lo hicimos porque había necesidad. Uno muy emblemático, el de Ciudad Juárez, que incluso se inauguró el hospital, el supuesto hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuando era un hospital que no estaba ni siquiera al 40% de su conclusión. Ese es un caso. Lo mismo pasó en Ticul, con una APP que se entró al rescate y que ya está por concluirse. En Campeche, recientemente lo visitamos y está por arrancar en este mes su operación, un hospital que durante 10 años la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Campeche de aquel entonces dejó inconclusa y botada en Ciudad del Carmen. Lo mismo en Arandas, en Jalisco, otro hospital que inició en 2012, la primera piedra, se pusieron 3 primeras piedras de ese hospital
y no se había concluido. Hoy es un hospital que ya está operando. Y también casos en el Seguro Social, en Acuña, aquí en Villacuapa, también en Pachuca, que eran obras que ya habían superado el tiempo para su contratación y que se entró para poder concluirlas y que hoy ya están operando. Para este año vamos a iniciar ya 2 obras similares de esto que llamamos rescate. El oncológico de Ecatepec, otra vez un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, previo al gobierno de la maestra Delfina, que se construyó, incluso en algunas áreas ya había hasta instalaciones, pero no ha operado jamás. En un lugar con mucha necesidad y también mucha población derechohabiente del IMSS, por eso es que pedimos su donación para poderlo concluir. Y lo mismo en Aguascalientes, por cierto, en Pabellón de Arteaga, otro hospital que se quedó inconcluso, con idas y vueltas y estos laberintos a partir de supuestos sobre protección civil. Se hizo una dictaminación y ya el gobierno del estado nos lo tuvo que donar para que nosotros le podamos invertir y hacer un hospital. Y en todos los casos de estos hospitales lo que buscamos es que ya sean hospitales que nazcan con la posibilidad de integración, sobre todo en aquellos estados donde hay IMSS Bienestar, para que no sean solamente inversiones que favorezcan a las personas derechohabientes del IMSS, sino a toda la población de ese estado. La verdad que de los 90 y en muchos otros casos se han logrado concluir y están ya operando. Perfecto, bueno, ese sería por un tema. El modelo, en la época de Zedillo, decidió descentralizarse la educación y la salud. Las dos son en Zedillo, ¿verdad? Con Salinas, educación, y con Zedillo, la salud. ¿Qué quiere decir descentralizarse? Que los estados se hicieran cargo de la educación pública y de la salud pública. El recurso para operar, pues se le entregaba desde la federación y el estado podía incorporar más recursos. En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios, principalmente de salud. En educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud realmente comenzó a disminuir la atención a la salud. Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular, porque en realidad era una credencial que les permitía supuestamente el acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud serían en las mismas condiciones, no es que hubiera mucho más recurso. E incluso ya había acuerdos con los privados, para que en todo caso se le pagara al privado para que diera el servicio de salud. En todo este periodo se construyeron, yo tenía la idea que eran 80, 90 hospitales. Se construyeron entre comillas, porque en realidad inició su construcción, pero nunca operaron. Entonces, ¿qué decide el presidente López Obrador? Bueno, viene primero la pandemia y ahí pues hay que concentrarse en la atención de la pandemia. Fueron 2 años donde prácticamente todos los servicios de salud estuvieron dedicados a la atención del COVID-19. Después de que termina el COVID-19, dice, vamos a entrar a un proceso de concentración, de federalización de los servicios de salud. Está el ISSSTE, está el IMSS, pero los servicios estatales vamos a concentrarlos de nuevo en la federación para garantizar un buen servicio. Es voluntario. El estado que quiera se incorpora al IMSS Bienestar, quien no quiera no se incorpora. ¿Qué estados se incorporaron? Pues esencialmente los 23 estados que estaban gobernados por Morena, hay que decirlo así. Otros estados decidieron no incorporarse al IMSS Bienestar, seguir con su propio sistema de salud y se les sigue entregando el recurso que les corresponda. En los 23 estados, ahora ya va a entrar Yucatán, van a ser 24 estados, pues ya son parte de un sistema integral de salud. Por ejemplo, las rutas de la salud para llevar medicamentos a los centros de salud y a los hospitales funcionan en estos 23
estados de la República en donde está el IMSS Bienestar.